La circulación fluida de información, sobre todo sobre eventos referidos a temáticas de la profesión docente. Por eso se han dado estos encuentros siempre en los congresos. Fortalecer los espacios de práctica profesional docente en los profesorados de educación física, a fin de que sean revalorizados institucionalmente. Promover el intercambio interinstitucional, formato concurrencia de docentes y alumnos de las cátedras de práctica de la enseñanza, práctica docente, práctica de residencia, como cada uno le llame. Realizar un encuentro anual nacional de intercambio en instituciones que conforman la red, con sede rotativa. Promover encuentros por regiones, con el fin de intercambiar, articular, contextualizar formaciones. Propiciar la concreción de trabajos de investigación interinstitucionales sobre prácticas profesionales docentes, difundir las producciones en eventos científicos y académicos, en revistas, en páginas virtuales u otros medios, estimular el intercambio con otras redes de prácticas profesionales nacionales e internacionales relacionados con la educación física en la formación docente. En cuanto al artículo segundo, el acta habla de los integrantes. Podrán integrar la Red Argentina de Profesores de Práctica Profesional Docente en Educación Física las instituciones de formación superior universitaria y no universitaria, con aval institucional, que adscriban a los fundamentos de creación y mantengan vinculación sistemática con la misma, compartiendo comunicación y espacios de encuentro anual. Podrán ingresar a esta red profesionales especialistas en el campo de la formación docente que cuenten con el aval institucional que habíamos previsto. ¿Cuáles son los requisitos? Para formalizar la integración en la red, las instituciones interesadas emitirán la certificación correspondiente y avalarán a sus representantes en los encuentros de acuerdo a las normativas. Artículo cuarto, comisión de coordinación. La comisión de coordinación anual estará constituida por un referente de cada región: NOA, Centro, NEA, Cuyo, Patagonia, Bonaerense y Cava. La renovación será anual en el marco del evento previsto en el calendario. En esa ocasión se designó una primera comisión provisoria de coordinación que estaba integrada por las universidades que le habían dado origen. Y teníamos que elaborar un proyecto, un encuentro anual formal en abril, que en esa ocasión era con sede en la Facultad de Educación Física de Tucumán y que no pudimos realizar por cuestiones institucionales, al que debíamos asistir con los avales, y diseñar una propuesta de organización del encuentro de profesores de práctica. Imagínense que esto fue en el momento de la fundación. Y acompañaban el acta constitutiva los asistentes a ese encuentro, que eran variados, por supuesto. Fue un evento muy potente, de mucha discusión, muy interesante. Bueno, estos serían los objetivos que nosotros nos propusimos. Como todos los objetivos son deseos, añoranzas, que necesitan de la participación de cada uno de nosotros para poder concretarlos. Y yo creo que este nuevo grupo ampliado lo va a lograr progresivamente cada uno de estos aspectos. Me parece que esta primera tarea de hacer una consulta es como que da pista de que vamos encaminándonos hacia eso. Cuando hablamos con los profes, nos pareció que este encuentro se divide en dos momentos de acuerdo a su organización. Un primer momento en el que vamos a trabajar sobre nuestras experiencias, en esta encuesta que hicimos dirigida a los profesores que están acompañando a nuestros practicantes en las instituciones, centros de práctica, y cuyas voces nos va a dar bastantes datos sobre lo que pasa en la realidad y la mirada que ellos tienen sobre la formación. Seguramente va a haber coincidencias, va a haber recurrencias, va a haber diferencias que serán presentes producto de las distintas regiones de nuestro país, tan diversas, tan culturalmente diversas y particulares, y eso creo que le va a dar riqueza también a la recolección de datos obtenida. Y bueno, daré más precisiones sobre lo que va a pasar ahora. En el segundo encuentro, que es el día de mañana, sí vamos a ocuparlo en las proyecciones de la red. Cómo vamos a organizarnos a futuro, qué es lo que vamos a planificar, cómo vamos a organizar nuestros avales que están gestándose en cada universidad, y cómo nos vamos a reencontrar. Por supuesto que en ambos encuentros prima el diálogo y el intercambio,
que el grupo privilegia para enriquecerse con posturas diversas y con los enfoques que caracterizan a cada una de nuestras instituciones. En esta tarde programamos con Fabián, primero, esto que hicimos, que es recordar la constitución de la red. Segundo, presentación de la experiencia realizada en la consulta, acordada con los profesores de las escuelas destinadas a las prácticas, y que cada uno de ustedes pueda contar brevemente cómo se dio esa experiencia de la consulta. Una síntesis y otras presentaciones que les parezcan oportunas. Y después abrimos el debate, por supuesto. 8 o 10 minutos para cada uno, y bueno, en marcha entonces. Bueno, tendríamos entonces que irte dándonos el turno de la palabra a quienes conformamos la red para compartir esos datos construidos este último tiempo en las distintas instituciones educativas de diversos niveles en nuestra región, ¿no? Y en nuestro país. Así que, si ¿quién alguien quiere quiere comenzar, no? Íbamos por ahí, ¿no? comenzar, Sí. con mucho gusto. Los dueños de casa. Bueno, vamos a empezar con nosotros, dale. Vamos a romper el hielo. Ahí va, que estaba habilitando la cámara, el micrófono. No, Bueno. no puede ir a hacerse un mate, Fede, con todo esto. No, No sí, puede ya ser. Ya lo tengo acá. Porque... Aprendí de la presentación de hoy a la tarde temprano, ya lo tengo acá conmigo, tengo todo acá. Me faltan otras cosas, pero no pasa nada. Después les cuento. Bueno, nosotros acá, desde la Universidad Nacional de Comahue, sede Bariloche, hicimos un relevamiento de datos a partir de la educación inicial. Prácticas de la enseñanza 1, que es una asignatura troncal en la carrera de profesorado de educación física, se encuentra en el tercer año del trayecto formativo y se instala en la educación inicial, ¿verdad? El año pasado, con todo el equipo de prácticas de la enseñanza 1, Perdón, tomamos Fede, discúlpame, ¿eh? Dale. Avisan por el chat que hay colegas que están intentando ingresar a la sala. ¿Puede ser que tengas ahí a la vista? Mirá, la sala está habilitada para ingresar. No hay sala de espera, así que pueden ingresar directamente, no hay ningún problema. Sí, ok. No, pensé que eso estaba faltando. No. Desconozco si hay alguna otra cuestión técnica ahí, pero no hay sala de espera, con lo cual se supone que se ingresa directamente. Bueno, les contaba que Prácticas de la Enseñanza 1 el año pasado tomó la decisión político-pedagógica de llevar adelante Prácticas de la Enseñanza a pesar del marco de pandemia, a pesar del distanciamiento, porque entre otras muchas cosas observamos que nuestros colegas, como se podía y con lo que tenían, daban clases de educación física. Quizás uno después pueda entrar a reflexionar sobre la práctica, si lo que se hizo, lo que no se hizo, cómo se hizo, pero la realidad es que se hizo, y se hizo mucho. Entonces nos parecía que nosotros no podíamos dejar pasar esta oportunidad, además también atendiendo a un concepto amplio de la idea de la práctica. Entonces fuimos con el estudiantado, nos instalamos en varios jardines, sobre todo maternales, dependientes de la Municipalidad de San Carlos de Bariloche, con algunos poquitos jardines provinciales con los cuales la Universidad de Comahue tenía algunos convenios específicos y pudimos realizar las prácticas. Bueno, a esos docentes les hemos hecho las siguientes preguntas. A ver, pasamos la diapositiva. La primera es, ¿en qué considera que debe hacer foco la enseñanza de la educación física escolar de cara a la realidad actual? ¿No? Y las respuestas tuvieron que ver con hacer foco en las estrategias o en las construcciones metodológicas de la enseñanza, que la educación física
debería constituirse como un eje principal en las rutinas cotidianas, no solo de la escuela, sino en lo extracurricular, y se aprendió que en el confinamiento sobre la importancia fundamental que es el poder moverse, no solamente por una salud corporal, sino mental, ¿no? Y garantizar espacios de encuentro en donde se construya una red vincular y grupal, como que de alguna manera caracteriza la educación física la cuestión de los vínculos y la cuestión de la grupalidad, entre otras cuestiones. Siguiente, por favor. La segunda pregunta tenía que ver con qué aspectos, saberes de la formación en el profesorado deberían potenciarse para dar respuestas más pertinentes en las prácticas profesionales docentes. Y lo que recibimos es que, por un lado, la comunicación debería ser un saber a trabajar a futuro, ¿no? No solo en los diferentes y diversos dispositivos electrónicos de la tecnología educativa, sino en las diferentes edades, ¿no? Mejorar la observación investigativa de los contextos y las situaciones de la comunidad escolar y adaptarse a las características integrales de ellos y sus articulaciones. Además de que la educación física evite estar aislada, sino que pueda vincularse con otras áreas. Y prepararse también para situaciones similares a esta pandemia, ya que no solo esta aún no ha finalizado, sino que así como estamos transitando una, ¿por qué no puede haber otra? ¿No? Entonces, básicamente empezar a pensar en estas cuestiones. Y la última pregunta, básicamente el trabajo comunicativo que hemos recibido por parte de los y las docentes tuvo que ver con el WhatsApp. A través del WhatsApp, la mayoría de nuestros colegas enviaban consignas, enviaban videos, recibían videos, imágenes, procuraban dar propuestas cortas de no más de un minuto y medio, por el tema de la conectividad, por el tema de los datos, con lo cual sintetizar una consigna de una clase de educación física en un minuto y medio, ¿no? A través de la imagen, fue todo un trabajo. Y debo reconocer aquí también que para para los estudiantes, una de las cosas que resaltaron es que tuvieron que trabajar mucho ellos mismos, una y otra vez, grabándose los videos, para verdaderamente poder transmitir en un breve tiempo lo que querían proponer, ¿no? Que eso fue como un entrenamiento muy importante, no solo de qué palabras utilizar, sino la gestualidad, animándose a cantar, animándose a dar consignas y animándose a mostrar lúdicamente qué es lo que se proponía para hacer. Y para aquellas familias y aquellos sectores de la ciudad de Bariloche más emparentadas con la ruralidad, en donde el internet no llega, lo que se ha coordinado fue a través de cuadernillos impresos, acercar propuestas versión papel, aprovechando la entrega de bolsones de comida para que ahí se recibieran las familias las tareas que se les proponían, no solamente los docentes de educación física, sino de las otras áreas también. Y entonces, a medida que se iban acercando las familias mes a mes para recibir esos bolsones de comida, se daban las consignas nuevas y se recibían las solicitadas. Y fue una manera también de un intercambio bastante interesante. Bueno, hasta aquí es lo que hemos podido rescatar de la Universidad de Comahue. Gracias. Gracias a vos, Fede. Labramos acta. Si alguno de los presentes quiere colaborar, Claudia, Andrea, Josefina, María Fabiana, Sergio, como para tener un registro bien completo, estaría muy bueno. Igual, María Laura, les cuento que
Este encuentro está siendo grabado Ah, bueno. también. Bueno, eso Pero también nos vale ayuda. vale la versión papel por las dudas. Quería agregar, María Laura, Fede, quería agregar que elaboramos un Padlet hacia el final del cuatrimestre, cuando finalizó el proceso de prácticas, donde se condensan ahí las producciones de prácticas y bueno, puede ser un recurso interesante para poder ver de qué se trataron, ¿no? Todas esas experiencias de prácticas en la Universidad del Comahue, ¿no? En educación inicial, como decía Fede. Así que después les voy a pegar el link, lo dejo ahí a mano para quienes quieran chusmearlo, ¿sí? Bueno, muchas gracias. No sé quién quiere continuar, o lo hago yo al azar, así del... Bueno, yo me animo. Chicas de la Universidad Provincial de Córdoba. José. Sí, acá estamos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, ahora vamos a presentar nosotros. Hola, ¿cómo les va? Ahí están las dos. Acá estamos las dos, representantes de la Universidad Provincial de Córdoba. Bueno, nosotras hicimos las preguntas a los profesores orientadores de la escuela primaria, y primero va el cuadrito, María Laura. Ahí está. Y en relación a la primera pregunta, se lo hicimos a los profesores, a nuestros profesores orientadores de la escuela primaria. Nosotros tenemos la particularidad que el año pasado la práctica docente no envió los estudiantes a las escuelas. Si bien trabajamos con los profesores orientadores, pero no ingresaron a las instituciones nuestros estudiantes. Así que nosotros básicamente le hicimos 3 preguntas, pero de las tres preguntas que compartimos con todo el colectivo de la red, solamente pudimos hacer 2. La primera, que es sobre en qué consideran que en estos tiempos, ¿cómo era la pregunta? No la tengo acá. ¿En qué considera debe hacer foco la enseñanza de la educación física escolar? Bien. En estos tiempos. En relación a esa pregunta, las respuestas estuvieron ligadas a la necesidad de hacer foco en el movimiento, en el movimiento reflexivo y consciente, en que debía hacer foco en cuestiones ligadas a la salud y esa salud ligada a hábitos, es decir, hábitos saludables, a la convivencia, al cuidado de sí, y otra de las respuestas tiene que ver con que debía hacer foco en que las propuestas que ellos hicieran sean atractivas. Nosotras aquí, en una primera lectura de las respuestas, lo que pudimos encontrar y que queríamos compartir en este momento era que reconocemos en esas respuestas aspectos que tienen que ver con una matriz fundacional de la educación física, ¿no? Donde uno podría advertir la influencia de lo que Walter Brach dice que es la institución médica, con esta cuestión de lo saludable, que tienen que ver más bien con argumentos biológicos y fisiológicos, dice Walter Brach, y por otro lado de una institución militar, que es la que le da forma a esas prácticas. También reconocíamos que podía tener que ver, estas respuestas podían tener que ver con las funciones que Marcelino le atribuye, dice que se le atribuye históricamente a la educación física, funciones que tienen que ver con una función compensatoria, que es cuando la educación física se utiliza para compensar esos momentos alienantes o monótonos del trabajo áulico, que en este caso tendrían más que ver con lo que nos pasó en la pandemia, ¿no? Pues la educación física tiene que compensar esa quietud, ese sedentarismo al que nos obligó el aislamiento. También con esta función moralista donde, dice Marcelino, la educación física contribuye a la formación de actitudes y valores, en esto que marcan los profesores sobre la formación de hábitos. Por un lado, en relación a esas primeras lecturas, y también
cuando hacen mención al movimiento reflexivo, podemos reconocer ahí que hay un movimiento interesante, ¿no? Una educación física que no queda desdibujada, donde ya su objeto de estudio no pasa a ser, no queda alienada a argumentos que vienen de otros campos, como pueden ser los de la salud, o estas cuestiones más bien actitudinales y que no son propias de la educación física, sino que este movimiento reflexivo podría tener que ver con argumentos que son propios del campo de la educación física y que Walter Brach nos dice, hacen a la identidad del campo. Así que bueno, por un lado, esas son nuestras primeras apreciaciones de la primera pregunta. Claudia nos va a hablar de la segunda pregunta. Bien. La segunda Bueno, pregunta la segunda, después seguimos con la 3, sí. En la segunda pregunta nos interesaba preguntar en función de, en relación a los practicantes, ¿qué aspectos, saberes de la formación considera deberían potenciarse en el profesorado para dar respuestas más pertinentes en las prácticas profesionales docentes? Y bueno, encontramos como 3 ejes, como 3 respuestas más recurrentes en nuestros docentes orientadores, ¿no? Y en primer lugar mencionan la utilización de las TICs, ¿no? Luego, hace como fuerte que se deberían enseñar las TICs, ¿no? Luego el abordaje de la heterogeneidad y la diversidad en los patios. Y por último, en tercer lugar, la planificación actualizada a la escuela de hoy y una planificación sobre contenidos de salud. Y bueno, cuando pensábamos en estas respuestas, bueno, nos aparecía, bueno, como en primer momento, nos parecía también que eran necesidades mismas de los profes, ¿no? Porque en esto que aclaraba recién la José, de este año, o sea, en el 2020, nuestros estudiantes no tuvieron prácticas, no fueron a las escuelas, en realidad no había escuelas, ¿no? Pero no participaron desde la virtualidad tampoco. Nosotros les acercábamos propuestas, pero en sí no tuvieron residentes estos profes. Entonces, estas preguntas nos parecía que incidían directamente sobre ellos, ¿no? Entonces, eran ellos los que les faltaba esta formación en TICs. Y esta formación en TICs también pensábamos que no fuese solo una herramienta que acompaña a la educación física, sino el cómo utilizábamos esa herramienta TIC, ¿no? Cómo eran utilizadas estas herramientas en estas propuestas que los docentes les enviaban a los estudiantes y a las estudiantes. Otro tema muy importante, ¿no? que recuperan los profes, esto de la heterogeneidad y la diversidad del aula, ¿no? O sea, lo importante que los profes comiencen a preguntarse y decir, bueno, estas casas de formación, estos institutos, estas facultades, tienen que comenzar a pensar en esto de la heterogeneidad, ¿no? Y bueno, y ahí quizás nos corremos un poco de ese pensamiento tradicional, de esa cuestión, como nos decía José recién, de Walter, y ese origen más tradicionalista de la educación física, y poder pensar en que no son grupos homogéneos, y que no todos aprenden del mismo modo, y que hay una diversidad de estudiantado, ¿no? Cosas muy interesantes ahí salían. Y por último, y como fuerza, ¿no? Esta planificación de la escuela de hoy, dicen, ¿no? O sea, como poder pensar esa planificación en función de la educación física y que no quede solamente en meras cuestiones administrativas, que a lo largo de nuestra profesión, nosotros como profes de escuelas también lo hemos vivido, y esta cuestión de poder hacer planificaciones solamente para cumplir desde lo administrativo y olvidarnos del foco en lo pedagógico, en lo que enseñamos, que de la educación física específicamente es importante enseñar, ¿no? Ese fue entonces el foco del tercer punto, y esa planificación también vuelve a tener fuerza en contenidos de salud, ¿no? Vuelve a tener una coherencia con lo que José les leía en la primera respuesta, ¿no? Vuelve ahí a tener fuerza, esta mirada más tradicional en función de la educación física y los fundamentos biológicos como fundantes, ¿no?
Y ahora sí pasamos entonces a la tercera pregunta que hicimos. Esta tercera pregunta, nosotros como no pudimos hacer la pregunta sobre que compartió todo el grupo de la red, hicimos esta pregunta, que es cómo resuelve las clases cuando son virtuales, el profe orientador, qué tiene en cuenta y qué considera que no podría dejar de lado. Y bueno, ahí las respuestas tienen que ver, dicen que la claridad de la consigna y que los elementos que se utilizan sean de fácil acceso para todos los estudiantes, eso no debería quedar de lado. Mis energías y focos están en aprovechar la presencialidad mientras dure, haciendo refuerzos desde la lectoescritura, y eso me parece que esa respuesta tiene que ver con el hoy, con el ahora, ¿no? Estaba hablando, porque la pregunta tampoco es tan clara, pero está hablando de hoy. Cuando hoy están combinando la presencialidad con la virtualidad, esa respuesta tiene que ver con que aprovecha la virtualidad para reforzar la lectoescritura de lo que enseñó. Después dice, lo que no puedo dejar de lado es qué sentido tiene eso para mis estudiantes, que tengan las posibilidades de ser realizados por todos, que lo que ofrece tenga la posibilidad de ser realizado por todos, y no sé si hay algo más, María Laura. Sí, lo que no se puede dejar de lado es el contacto con el estudiante, por más que sea virtual, no se puede dejar de lado el tratar de fortalecer el vínculo con el estudiante, otra vez y con fuerza esto del vínculo, que las clases virtuales son interdisciplinares con las otras áreas especiales, la manera de llevarlo de una manera más atractiva y con un sentido que abarca lo artístico deportivo. Y hasta aquí es lo que hemos encontrado nosotras. Buenísimo, chicas, lo logramos. Bueno, Andrea, ¿quieren ustedes pasar? Yo digo, quieren y ya lo puse, ¿no? Pero... Sí, acá estoy. bueno. Buenas tardes a todos y a todas, a mis compañeras y compañeros de la red también. Bueno, celebro estar acá compartiendo el trabajo que fuimos haciendo con Fabiana, que también está, Fabiana Vidal, y bueno, que fue la propuesta que hicimos desde la red, ¿no es cierto? Bueno, nosotras, en realidad, en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, en la Universidad Nacional de La Plata, las materias de prácticas en los sistemas escolares se dividen en son dos asignaturas. Una que atiende el nivel inicial y el nivel primario, y otra que atiende el nivel secundario, donde los estudiantes practicantes hacen sus prácticas en escuelas de nivel secundario. Como con Fabiana compartimos esta asignatura, decidimos centrarnos en este nivel de la enseñanza. Bueno, en realidad el año pasado no tuvimos contacto con las escuelas, dado el aislamiento, entonces tampoco teníamos contacto con los profesores que acompañan las prácticas en las escuelas, ¿no? Y que reciben a los practicantes en las escuelas. Nuestros practicantes llevan adelante las prácticas en escuelas de 2 jurisdicciones. Hago esta aclaración porque cada escuela tiene organizaciones curriculares muy diferenciadas, tanto las escuelas de la jurisdicción provincial como las 3 escuelas de la universidad. Además, cada una de las escuelas de la universidad, como es ley, por decir de alguna forma, en la universidad, se respeta la autonomía de las decisiones y de las organizaciones de cada una de las escuelas. Entonces, las respuestas que son generales, que voy a leer ahora, son respuestas
que tienen que ver con los docentes que trabajan en la jurisdicción de la provincia de Buenos Aires. Y en los casos puntualizados, son respuestas de las escuelas de la universidad que, como ya dije, tienen sus particularidades que las distinguen de las escuelas de la provincia. Esta distinción no la estoy marcando en un orden de jerarquía de calidad, no. Esta distinción es justamente porque son organizaciones distintas. ¿Cómo hicimos para pensar la cursada durante el 2020? Bueno, al no tener la posibilidad de salir a hacer las prácticas a las escuelas y no tener el vínculo con lo institucional y con los alumnos y alumnas de los cursos escolares, y tampoco los vínculos con los docentes, acudimos a una serie de estrategias y más que de estrategias, de recursos para poder acercarlos a los estudiantes que cursaban prácticas, o sea, acudir a distintos recursos que los acercaran a la realidad escolar, institucional, y a los posicionamientos de la enseñanza de los profesores y las profesoras de las escuelas. Nuestros estudiantes por cuatrimestre acuden a 40 escuelas aproximadamente, que están enclavadas en distintas regiones de la ciudad de La Plata. Entonces, hay escuelas más urbanas con muchísima matrícula, otras que son más suburbanas y donde la matrícula es diferente. Bueno, las posibilidades también de enseñar educación física son también diferentes. Entonces, y en este sentido, el año pasado en la virtualidad, esta característica también se visibilizó en relación a las características de las escuelas, porque no en todas las escuelas los alumnos y las alumnas tenían conectividad, no en todas las familias había computadoras, no todas las familias tenían más de una computadora, algunas era una para muchos miembros de la familia, y donde no había conectividad también se repartieron cuadernillos para poder llevar la educación física y las demás disciplinas curriculares a cada una de las casas y de las familias. Bueno, habiendo hecho este marco, voy a ir leyendo las preguntas que hicimos, ¿no? Porque esta fue la realidad que atravesamos. Y la primera pregunta, bueno, ¿cómo nos organizamos con los docentes? Hicimos entrevistas con los docentes por cada una de las comisiones que cursaban en el campus virtual, o sea, en cada aula virtual. Al ser 7 comisiones, fueron 7 los profesores que se prestaron estas entrevistas. Las entrevistas se fueron preparando con preguntas que los estudiantes fueron realizando en un foro que abrimos para que pudieran dejar entrever sus inquietudes, sus dudas, ¿no? En cuanto a la planificación, a los planes de clase, a las clases en sí, a las mismas prácticas, a la evaluación, y se armó un cuestionario. A partir de ese cuestionario, o sea, se filtraron las preguntas, la cátedra filtró las preguntas, las categorizó y armó el cuestionario para poder hacer las entrevistas en que estos docentes participaron. Y estos fueron los docentes a los cuales nosotras, Fabiana y yo, les mandamos estas preguntas que compartimos con la red. Y las respuestas
por supuesto que en forma muy sintética, son las que están acá. María Laura, si podés poner la pregunta anterior, que es, ¿en qué considera que debe hacer foco la enseñanza de la educación física escolar de cara a la realidad actual? Y bueno, en general, los docentes de las escuelas de la provincia contestaron que no apartarse de los contenidos específicos de la educación física. La idea era transmitir en las propuestas pedagógicas los contenidos que se enseñan en la cotidianeidad, ¿no? Acá hablando de la virtualidad, pero claro, en forma recortada o hasta donde la virtualidad permitiera enseñar esos contenidos. Y hablando de la DISPO, porque este año tuvimos la oportunidad de volver por muy poco tiempo, lo que preponderaron fueron los protocolos y cómo los alumnos de las escuelas se apropiaron de esos protocolos para poder participar en la presencialidad en las clases. Esto que estoy diciendo, esta última parte, refiere al año 2021, ¿no? Pero bueno, como todos saben, ya volvimos al aislamiento o a la no presencialidad de las clases en las escuelas secundarias. Y en los colegios de la universidad, sobre todo el jefe de departamento de uno de los colegios, si bien ellos respetaron sus propios programas y dividen la enseñanza de la educación física a partir de cuarto, quinto y sexto año en áreas, en esos encuentros sincrónicos, donde enseñaban los contenidos programados, surgieron, a partir de inquietudes de los mismos alumnos y alumnas de las escuelas secundarias, o de algunos cursos, surgieron inquietudes acerca de algunos deportes, de problemas de nutrición. Por eso es que también invitaron a distintos profesionales para dar charlas relacionadas con las clases. Ahora sí, paso a la segunda pregunta, ¿no? de la red, que decía, ¿qué aspectos, saberes de la formación en el profesorado deberían potenciarse para dar respuestas más pertinentes en las prácticas profesionales docentes? Y acá las respuestas tenían que ver con la presencialidad, o sea, con el año 2019 en relación al año 2019 y anteriores, ¿no? Y años anteriores. En realidad lo que anhelan es que los estudiantes practicantes perduren o tengan una extensión más prolongada en las escuelas, ¿no? Haciendo sus prácticas. Pero claro, esto no es posible porque las cátedras son cuatrimestrales y los estudiantes practicantes practican aproximadamente 2 meses en las escuelas, y ese es el tiempo de práctica en el ámbito escolar. Decimos, ¿no?, que esta concepción de enseñanza tiene que ver, o sea, es una concepción más relacionada con la enseñanza en el ámbito escolar, con una enseñanza escolarizada. Si tomamos a Davini cuando habla de las tradiciones, ¿no?, la tradición escolar, académica, o del deber ser, la normalista. Bueno, esa idea es la que transmitieron los profesores, y bueno, es lo que nosotros pensamos acerca de esta cuestión, porque la enseñanza, como toda práctica, es una práctica que nunca deja de aprenderse, nunca, digo, en toda la trayectoria profesional tampoco, ¿no? Porque no depende de recetas, no depende de metodologías estandarizadas ni estructuradas. Entonces, bueno, esta es una idea, bueno, para compartir también, para debatir si se quiere después. Bueno, y en tercer lugar, la tercera pregunta que compartimos con la red
era relate qué estrategias de comunicación y acompañamiento propuso a los practicantes en su rol de profesor de escuela que acompaña el trayecto de prácticas escolares. Y acá yo había hecho un punteo, ¿no? El seguimiento y la corrección de proyectos y planificaciones, la observación pormenorizada de la clase, la misma práctica y la reflexión, la autoevaluación del propio desempeño una vez finalizada la clase, la escucha a la autocrítica por parte del estudiante practicante. Entonces, quería dar cuenta que, por supuesto que esta respuesta tiene que ver con la presencialidad y no con el tema de la pandemia y la virtualidad durante 2020, ¿no? Y quería dar cuenta que en esta diversidad de respuestas y de diversidad de perspectivas, ¿no? Con relación a la enseñanza y a su acompañamiento, con relación a la enseñanza de los practicantes en los cursos escolares, también tiene que ver con diferentes posicionamientos docentes, ¿no? Donde se les pueden dar más, o sea, donde algunos y algunas docentes piensan que se les pueden dar más libertades de decisión a la toma de decisiones y no están tan pendientes del plan de clase que escribieron de antemano, sino están pendientes del propósito, la intencionalidad educativa que cada clase tiene como meta, ¿no? O se propone como meta. Y en cambio hay otros profesores y profesoras que acompañan a los estudiantes, que algunos de los integrantes de la red llaman tutores, ¿no? Que en realidad tienen otro posicionamiento donde, por decir de alguna forma, siguen a rajatabla ese plan de clase, no se pueden escapar de ese plan de clase o tienen que explicar muy bien por qué toman otras decisiones que no son las consensuadas o escritas, ¿no? Entonces, bueno, este interjuego de docentes es lo que hablamos después y lo que discutimos en cada uno de los trabajos prácticos y en las clases teóricas en la facultad cuando nos encontramos con los alumnos y alumnas de las escuelas. Que yo voy a agregar algo que yo no digo que esto esté bien o esté mal, no pasa por allí, sino pasa por los distintos, justamente las distintas posiciones e ideas que cada docente tiene acerca de la enseñanza o del acompañamiento que realizan a los estudiantes practicantes. Bueno, queremos también aclarar que durante el 2020 se hicieron estas entrevistas, tuvimos este contacto con los docentes de las escuelas, pero claro, no tuvimos, o los estudiantes practicantes no tuvieron contacto con los alumnos y las alumnas de las escuelas. Sí vimos videos donde los profesores y profesoras pudieron mostrar cómo daban las consignas o cómo llevaban la clase adelante. Bueno, pero eran videos recortados, justamente no eran clases completas porque así fue en la virtualidad. Bueno, nada más. Gracias. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Andrea. No sé quién quiere continuar. Sergio. Voy yo, dale. Dale. Dale, ¿tenemos power? O... Si no hay... Bueno, si no voy... Yo para leer las respuestas más ceñidas a lo que dijeron los docentes y las docentes. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, me es muy grato estar, bueno, primero en Bariloche, compartiendo con compañeros y compañeras de la red. Esto es lo que es el fortalecimiento, digamos, de una idea, que es poder reunirnos, juntarnos, y algo que me parece importante es poder compartir experiencias tan distintas en función también de lo que es el ancho y largo de nuestro país, en función de lo que son las prácticas docentes. Yo represento a la Universidad de Luján, que tiene su sede en San Fernando,
donde estaba ubicado antiguamente el Instituto de San Fernando. Yo, digamos, soy responsable de una asignatura que tiene que ver con las prácticas en el secundario. Voy a hablar, digamos, desde ese ámbito de la educación, y quería comentarles algunas características particulares para poder comprender más las respuestas que dieron los docentes y las docentes de los grupos de educación física de las escuelas. La asignatura en realidad es un taller que es anual, y que nosotros, digamos, en función de la pandemia, tuvimos que extender esta asignatura anual a un cuatrimestre más, o mejor dicho, a 2 meses más. Quiere decir que el grupo que comenzó con nosotros en el 2020, recién ahora estaría terminando entre marzo y mayo, ¿sí?, su acreditación a las prácticas del secundario. Rápidamente, no voy a hacer describir con gran detalle lo que nos pasó, pero pudimos dividir este proceso de comienzo y finalización en 3 momentos, en 3 etapas. La primera fue el primer cuatrimestre 2020, donde, bueno, al principio obviamente nadie sabía qué podíamos hacer o qué íbamos a hacer, nadie se imaginó mucho la virtualidad, pero a partir de ahí sí lo que se definió en el Departamento de Educación de la Universidad de Luján era que se iba a acreditar las prácticas en el secundario una vez que esté la posibilidad de hacerlas presenciales en el terreno. A partir de ahí, fortalecimos todo el marco teórico en función de algo que para nosotros es muy importante, que tiene que ver con la autobiografía escolar en las clases de educación física en el secundario, y concluimos ese primer cuatrimestre con un trabajo práctico relacionando este tema de la autobiografía con los diferentes paradigmas de la educación física. El segundo cuatrimestre se corrió el inicio, fue de septiembre a diciembre. Ahí nos planteamos con el equipo docente un acercamiento a lo que estaba sucediendo en las escuelas secundarias desde la virtualidad, y entonces abrimos lo que llamamos experiencias pedagógicas de contacto, donde cada docente de los prácticos, o sea, somos grupos de 8, pudo acercarse a alguna escuela y realizar diferentes tareas. Una fue que los practicantes pudieran dar su clase, otra observación de clases virtuales, otros dieron talleres de juegos, otros hicieron entrevistas a los profesores y profesoras. Lo fundamental era poder documentar esa experiencia y después volcarla, debatirla con los autores de las cursadas en ese grupo que tenían de los prácticos, que son aproximadamente 25 estudiantes y estudiantas. No pudimos validar el 2020 práctica de presencialidad, pero damos todo ese 20 con un trabajo integrador. La de los estudiantes aprobó. Nosotros tuvimos en el 2020 225 practicantes. Para el tercer momento nos habíamos planteado poder hacer una propuesta de 4 clases de práctica en la escuela con una secuencia didáctica, ya sea virtual o ya sea presencial. Está a punto de hacerla presencial, pero bueno, no y aparte, bueno, obviamente que cambió, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, se cortó la presencialidad, entonces se hizo de lo que sería la virtualidad. Ahí pusieron en marcha una unidad didáctica de 4 que fueron evaluadas para poder, digamos, terminar. Bueno, en todo esto que nos pasó, yo creo que una de las más importantes para nosotros los docentes fue el tema de desestructurarnos de nuestra forma de enseñar y poder buscar nuevos caminos, nuevos desafíos. No nos fue fácil, de algo que nosotros teníamos muy preparado, investigado, y también de alguna manera con los estudiantes en diferentes encuestas que hacemos con ellos. De repente tuvimos que replantearnos, si bien con el mismo espíritu, una idea, de otra forma de enseñar. Bueno, aprovechamos lo de la virtualidad, y creo que 2 aspectos fundamentales, uno con los estudiantes y otro con el grupo de profe. Con el tema de los estudiantes y el estudiante, claro, una tríada que nos pareció importante, que fue el tema del vínculo, la comunicación con el aprendizaje. Como que son independientes, y con estas 3 columnas nos dio la posibilidad de
tener un gran seguimiento de toda la población estudiantil en función de la asignatura, que no era fácil en los tiempos de pandemia. Y después, con el grupo de profesores que nos reuníamos quincenalmente, creo que una de las palabras clave fue reinventarse, ¿sí? Poder incluir todo lo que nos pasaba en función de una propuesta, pero que creo que fue fundamental también incorporar el consenso de los y las estudiantes en esto que íbamos a hacer. O sea, que tuvieron activa participación y protagonismo para de alguna manera poder seguir aprendiendo en función de la propuesta de enseñanza y según el programa que nosotros teníamos. Con respecto a lo que serían los docentes del grupo de las escuelas de educación física, yo quiero aclarar lo siguiente, porque tenemos diferentes características de roles con otras universidades en la red. Nosotros a esos les ofrecemos en forma voluntaria que quieran participar. Hay algunos que lo hacen de muy buenas ganas, hay algunos que lo hacen de media ganas y hay algunos que nos dicen, no, mira, yo no. Este grupo de docentes, digamos, no participa sí de la evaluación, pero no de la calificación en función de la aprobación o no de los practicantes. Dicho esto, nosotros enviamos encuestas para que nos puedan responder y realmente, digamos, como que fue el 50% los que nos enviaron las respuestas. No fue fácil, creo que por muchos motivos. Uno, porque a veces estamos menos en contacto, otro por un tema de tiempo y otro porque a veces a los profes no les gusta escribir. María Laura, ¿está ahí el power de... Si no leo... ¿No se ve? Faltaría compartir, si... Ah, espera. Bueno, si no leo, no hay problema, para que me tengo los anteojos. No, pero ¿dónde lo Ahí no hay problema. Bueno, las respuestas fueron, o sea, eso es un sondeo, digamos, no hay una representación de cada docente, sí le puedo decir que son mayoría de escuelas públicas, ¿sí? Y privadas. Bueno. Acá está. ¿Acá estamos? ¿No estás vos? Sí. Ah. Bien, listo. Entonces, la primera pregunta, que es transversal a las universidades, es ¿en qué considera que debe hacer foco la enseñanza de la educación física escolar de cara a la realidad actual? Lo que contestó los docentes fueron: orientado predominantemente al aspecto social, desean de apuntar a un estudiante integral y favorecer su inclusión, considerar un contexto socioeconómico e histórico, contenido es la ESI, que esto me sorprendió, ahora quiero hablar un poquito de esto, y el aspecto social a través de actividades lúdicas y recreativas a través de la ESI. También hubo una respuesta orientada predominantemente al aspecto psicobiológico, donde especificaba de hacer foco en la capacidad aeróbica, la fuerza y la flexibilidad, y en lo psicológico y emocional, la motivación, las relaciones interpersonales adaptadas al contexto y la responsabilidad. Y una sola respuesta se orientó predominantemente al aspecto biológico, donde hablaba de incentivar actividades físicas. Yo brevemente lo que quiero comentar es que me pareció interesante esto de pensar en los alumnos y alumnos que nos estaban escuchando, porque era un momento muy difícil, un momento donde faltaba contención, un momento donde nosotros no sabíamos cómo llegaban a esa pantalla todos esos grupos escolares. Entonces, hacer foco en el contexto sociohistórico y favorecer la inclusión con la comunicación pareció importante. Y me pareció importante también que apareció el tema de la ESI. No sé qué pasa en cada jurisdicción, pero a nosotros de a poquito nos está costando poder incluirlo en los programas, poder incluirlo como un eje transversal en la carrera. Bueno, y ahí, de alguna manera, creo que es interesante que los profesores mismos de las escuelas puedan reconocer como algo muy interesante. La siguiente, por favor, María Laura. La siguiente. ¿Una más puede ser? Bien.
La pregunta era, relate en 1 o 2 párrafos qué estrategias de comunicación y acompañamiento propuso a los practicantes en tu rol de profesor de escuela asociada. Con respecto a la comunicación, la mayoría dijo que a través del WhatsApp y los mails pudieron conectarse e intercambiar información. Focalizar en la escucha del grupo atendiendo las necesidades, intereses y preguntas de estudiantes. De esto, digamos, lo que me pareció a mí importante rescatar es esto de la escucha. En momentos, digamos, de crisis, en momentos de ruptura de encuadre, en momentos donde quizás hay gente que no se la escucha mucho, poder ir un espacio donde uno pueda escuchar, atender las necesidades y por lo menos hacer una devolución a condición, me parece que es interesante. Y en cuanto al acompañamiento, en general las respuestas variaban en poder darles diferentes roles para que de alguna manera puedan conectarse con el grupo. En algunos casos dando clase, otros observando las clases, otros haciendo algunas correcciones de algo que se daba en la clase. Los profes de los grupos trataban de aportarle elementos para la construcción del rol docente, y de alguna manera también hubo uno de los profes que hacía mucho eco en lo que serían las propuestas recreativas, lúdicas y deportivas, ¿no? Y también estos juegos para darse a conocer, juegos de integración, que también me parecía interesante en un momento, digamos, tan difícil de una crisis que estábamos pasando. La siguiente, por favor, María Laura. Bien, y cuando le preguntamos qué aspectos, saberes de la formación deberían potenciarse para dar respuesta a las prácticas profesionales, acá, digamos, fueron muy diversas las respuestas. Voy a sintetizar rápidamente. Lo primero, bueno, era el manejo de los diseños y propuestos y estrategias de enseñanza, donde acá también lo nuevo era cómo construir estrategias de enseñanza en la modalidad virtual. Y después una docente había también comentado de poder hacer un aprendizaje más amplio de la educación física, con otras prácticas corporales para incluir, como prácticas circenses, actividades al aire libre. Hacía hincapié en crear elementos propios para la actividad física, con material reciclable, bueno, juegos alternativos, danzas, o sea, como poder ampliar la mirada, ¿sí? Algo más que no tenga que ver quizás con lo tradicional, que por lo menos en lo que nos pasó a nosotros, se basó en algún momento en lo que era más desde lo biológico, aunque después sí hubo más juegos y actividades relacionadas con la ESI. La siguiente, por favor, María Laura. Bien. Después, respuesta cortita, conocimiento del cuerpo y actividades físicas en relación a la buena salud y los buenos hábitos de higiene. Bueno, acá habría que plantearse, ¿no? ¿Qué sería la buena salud? ¿Desde dónde la miraríamos? ¿No? ¿Desde qué aspectos? Y después, lo último fue otra vuelta a lo recreativo, lo lúdico y lo deportivo, ¿sí? Como saber de los contenidos prioritarios para llevar adelante. Bien, ya digamos, para terminar, me parece que en estas nuevas búsquedas, una de las cuestiones más difíciles fue mantener la atención en la pantalla, y que de alguna manera fue muy difícil, pero sí lo pudimos hacer, por lo menos con los practicantes nosotros, es el tema de cómo incorporar lo lúdico, cómo hacer juegos desde la pantalla. Cómo se rompe la pantalla, entre comillas, obviamente, con juegos. Y fue increíble cuando propusimos como una tarea para poder compartir, pensar juegos cooperativos desde la pantalla, ¿sí? Las buenas propuestas que pensaron los estudiantes acá de la UNLU, que realmente, bueno, sorprendieron, pero de alguna manera ya quedaron habilitados a que se puede jugar desde la pantalla y obviamente la educación física. Bueno, con esto termino así, me hicieron correr muy rapidito, pero bueno, la idea sería compartir. Gracias, María Laura, por el power. Bueno, es que estamos un poquito apresurados porque queremos abrir el espacio de intercambio, así que bueno, nosotros vamos a presentar lo de la Universidad de Tucumán y lo vamos a hacer muy, muy sintético para que podamos tener tiempo todos. En nuestra universidad tenemos
2 espacios, la práctica y residencia 1 y 2, tercero y cuarto año, la 1 nivel inicial y primario, y la 2 del nivel secundario. Es anual, es promocional, y bueno, la universidad estuvo cerrada, así que el año pasado no tuvimos posibilidades de encuentro en ninguna institución. Cuando le preguntamos a los profesores, que nosotros llamamos tutores, pero son los orientadores, son para ustedes los profesores que están en las escuelas, en qué debe hacer foco la enseñanza de la educación física escolar, ellos nos dijeron lo siguiente, en síntesis, esto no son sus palabras totales, sino síntesis. Por empezar, programar diferentes actividades adaptadas a las particularidades de la realidad, o sea, buscar actividades que sean adecuadas a esta virtualidad. Poner énfasis en una educación física que logre llegar a distintos contextos sociales. Creo que esto también, a pesar de que nosotros vivimos en una comunidad de la que sabemos sus carencias y sus dificultades, esta pandemia nos abrió los ojos a profundizar en esos contextos. Aprovechar la enseñanza virtual utilizando recursos materiales y tecnológicos variados, con que puede haber en la escuela y también en la casa. Potenciar los recursos tecnológicos y realizar actividad física real, decían algunos, como la real, la presencial, sin romper los protocolos, porque hemos tenido posibilidad de trabajar en burbujas, pocas, pero las ha habido, este año más. Permitir al niño y la niña participar alternativamente de clases presenciales y virtuales. O sea, los profesores querían eso, ver si podía haber una tanda de clases presenciales y otras virtuales. El protocolo es muy estricto, se hace muy complejo, algunos profesores lo están logrando. Apuntar a los aprendizajes prioritarios, motricidad fina, patrones motores, atender a la contención emocional de los alumnos. Esto fue algo muy fuerte, muy importante durante la virtualidad. En los saberes, aspectos de la formación del profesorado que deberían potenciarse, nosotros dividimos en cuestiones de la formación personal. Los profesores decían, es importante que el docente sea creativo, resolutivo, dinámico, mucho más ahora que por momento trabajamos en la virtualidad, ¿no? Surgía esta idea de una formación personal desde la búsqueda de habilidades, de la empatía, de la comunicación, como para que los chicos estuvieran atentos y pudieran realizar las tareas. En cuanto a los contenidos curriculares, ellos planteaban información sobre diversas realidades de las escuelas de Tucumán. Contexto social, número de alumnos, etc. No lo voy a profundizar ahora porque la verdad que me daría para contarles muchas cosas, pero bueno, el tiempo nos apremia. Incrementar los juegos donde se propicie la creatividad de los niños, resolución de situaciones motrices, e incluir estrategias de enseñanza para alumnos no videntes, sordos y autistas. En nuestra provincia, creo que en todas, ustedes saben que se ha abierto la puerta para esta inclusión y los profesores creen que debería haber una formación específica para nuestros estudiantes. En cuanto a los aspectos didácticos, los profesores dicen diseñar planificaciones más jugadas e innovadoras y usar herramientas tecnológicas en la clase de educación física, virtuales y de diferentes medios de comunicación. Y en otros aspectos que sí nos pareció muy importante, que nosotros ya lo hemos realizado y los profesores lo vuelven a pedir, la capacitación de esos docentes tutores, los docentes de las escuelas. Nos ha dado muy buen resultado, con mucha concurrencia, con mucho interés. La verdad que ha sido una experiencia pero muy linda. En la función como docente tutor, algunos párrafos que ellos planteaban. Ellos dicen, promueva la reflexión sobre su práctica y su toma de decisiones para que de esta manera se optimicen las estrategias de enseñanza, garantizando mayor solidez en la vivencia de la práctica docente. Por otro lado, decían, la comunicación directa es una de las estrategias que utilizo con los practicantes. Tenemos diálogos sobre sus dudas, preguntas durante los recreos, bueno, en el caso de la enseñanza presencial, también con la pareja pedagógica durante las clases de su compañero. Les digo, nuestros estudiantes en el nivel inicial y primario van en pareja pedagógica, de manera tal que mientras uno practica, el otro observa, después cambian los roles y así se puede hacer una interacción mucho más rica, sobre todo con la idea de llevar la formación a la escuela para poder llevar las innovaciones que vamos ofreciendo en la universidad. Utilizamos la tecnología para comunicarnos, grupos de WhatsApp, correo electrónico, entre otros. Otro profesor dice, la comunicación con el practicante muy directa, ya sea personalmente a través del teléfono, siempre haciendo una devolución, una propuesta, una corrección, también alguna consulta.
En todo momento acompañando la tarea, brindándole confianza para que llegue a gustarle lo que hace, acompañándolo en la toma de conciencia en cuanto a responsabilidad, presentación, puntualidad, documentación, y ahí, bueno, todos los documentos que nosotros le solicitamos para formalizar su inserción en la escuela. Otros profesores dicen, la comunicación siempre comenzó por el WhatsApp. Mi primera intención es siempre dar la primera charla en normas en la que yo trabajo para recibir a los practicantes y lo que quiero y espero de ellos. Luego charlamos mucho, intento que se sientan seguros de que ellos serán los docentes a cargo, serán los que tomarán las decisiones. Siempre estaré ahí por las dudas que me necesiten, con esta idea del acompañamiento. Al finalizar cada clase explico lo que me pareció, les pregunto cómo se sintieron, trato de que ellos se sientan docentes desde el primer día hasta el último. No son más practicantes porque yo los presento como profes. También existe la relación fuera de la escuela, obviamente en tiempos de no pandemia, eso ayuda mucho a la confianza y al trabajo en equipo. En la función como docente tutor, propuse que utilicen herramientas tecnológicas, Zoom, Meet, Google, Gmail, WhatsApp. Se han buscado todas las estrategias como para que los estudiantes puedan ver los videos de los profesores, puedan hablar con ellos, puedan comunicarse a través del WhatsApp. Bueno, y últimamente algunos, pero ya se cortó porque mi universidad está cerrada, hay una norma estrictísima de parte del rectorado de cerrar las facultades de manera tal que bueno, las inserciones en las escuelas son de riesgo y no son muy bien vistas. Y en el nivel secundario, Mirta, Analía, ¿quieren ustedes rápidamente decir? ¡Ole! En el nivel secundario, nosotros sí tuvimos actividad directa con los tutores. Le asignamos a cada tutor una pareja educativa y los alumnos han tenido la posibilidad de hacer propuestas a grupos de alumnos de los diferentes colegios. Lo que los docentes nos han contestado es lo siguiente: la actividad física como apuesta a una vida saludable, que la educación física debería continuar con sus fines y objetivos, adaptándolos a la realidad actual, confiada que esta adaptación sea de calidad. Otros métodos y otras estrategias se pondrán en juego siempre buscando la motivación de nuestros alumnos, sobre todo la intrínseca, que es la que perdurará a lo largo de la vida. Generar autonomía en la gestión de actividad física. Estimular a los alumnos para que creen una cultura del movimiento en sus vidas. La segunda, María Laura. ¿Qué deberían potenciar en la formación? Se les preguntó. Y los docentes han contestado un amplio compromiso con la profesión, los saberes técnicos deportivos, metodologías, vocabularios técnicos, adaptación a las variables contextuales. Potenciar el uso de herramientas para el trabajo en virtualidad, estimular la creatividad permanente, lectura de la realidad, adecuación de las estrategias metodológicas al contexto, de construcción de las prácticas tradicionales. A pesar de que, bueno, esta colega puso esto, que me encantó, fue bastante difícil esta deconstrucción de las prácticas tradicionales. Desarrollar el pensamiento crítico y la capacidad de autoevaluación. Y la última pregunta, estrategias de comunicación y acompañamiento. Los colegas han contestado que el trato comunicacional se basó en la honestidad y el posicionamiento respetuoso y confiado de la relación tutor-practicante. Brindar al practicante una experiencia docente responsable y comprometida. Han estimulado mucho la autoestima para eliminar las tensiones innecesarias, pues en este proceso de enseñanza-aprendizaje todos debemos aprender. Han resaltado esto la mayoría de los tutores, ¿no? Que el aprendizaje debía ser de todos. Aprendía el tutor, aprendían los alumnos y aprendían nuestros alumnos practicantes. El permanente feedback comunicacional fue muy importante. Practicar la escucha, fomentar la empatía entre el tutor y el practicante
y utilizamos diferentes herramientas como videollamadas, Meet, Zoom. Allí se producían ricos intercambios entre nobles y experimentados, estimulándonos a respetar o defender las tareas propuestas, según sea el caso. Creo que ahí terminamos, María Laura. Sí, y seguiremos trabajando exactamente. Un nuevo desafío nos depara el 2021. Bueno, Bueno. María Laura, si te parece, tenemos a Gabriela de la UNPAS que quería compartir, si Gaby lo podemos hacer acotadamente, y así podemos destinar la última media hora para la participación de los y las asistentes. Adelante. Bueno, sí. Bueno, parece buenas bárbaro. tardes. Bueno, yo no preparé Power, pero les voy a contar muy brevemente, escuchándolos a mis colegas que presentaron antes, les cuento que tenemos muchas coincidencias. Yo estoy en la Universidad de José C. Paz, una universidad del conurbano bonaerense, en el tercer cordón del conurbano, y nosotros realizamos las 3 preguntas a docentes de los 3 niveles, de inicial, primaria y secundaria. Pero en realidad en el 2020 no tuvimos la oportunidad de hacer prácticas, tuvimos algunas experiencias de articulación en videos, que llegaron más que nada en prácticas no formales, en centros de jubilados, en centros comunitarios, y comunicación con los docentes de las escuelas, pero no llegaron a hacer prácticas. Pero igual hicimos esa segunda pregunta en relación a las prácticas, para que respondan en función de la última vez que tuvieron practicantes, que fue el 2019, porque igual no servían las respuestas. En relación a la primera pregunta, ¿en qué considera que debe hacer foco la enseñanza de la educación física escolar de cara a la realidad actual? Sintéticamente les puedo decir que los docentes de los 3 niveles respondieron que los focos en los que debería ser la educación física actual serían los contenidos relativos a la constitución corporal, las habilidades motoras y los hábitos de actividad física sistemática, el cuidado y la higiene, el fortalecimiento de los vínculos con los alumnos, recuperar el disfrute de la actividad motriz a partir del juego y la expresión de las emociones, y en tercer lugar, estimular la creatividad, el pensamiento y la construcción de la autonomía, el uso de los medios tecnológicos para la enseñanza y el fortalecimiento de un enfoque inclusivo, coeducativo y de atención a la diversidad. Bueno, por lo que escuché en las presentaciones anteriores hay una coincidencia. En principio hay un fuerte impacto de una educación física tradicional en cuanto al énfasis en el rendimiento físico, el cuidado corporal, la salud desde una perspectiva higienista y biológica, también atendiendo al contexto de pandemia, pero también hay un espacio de tener en cuenta lo social, el disfrute de los alumnos, generar la motivación para la participación. Voy a pasar directamente a la tercera pregunta para sintetizar, porque como les conté, no tuvimos prácticas en el 2020, y en relación al acompañamiento, la tercera pregunta, que refiere a los aportes a la formación de los futuros docentes, o sea, en qué deberíamos potenciar en la formación, los docentes responden sintéticamente, ¿no? Los 3 niveles, que los saberes a fortalecer en los futuros docentes refieren a los saberes sobre el desarrollo de los contenidos de la educación física y la amplitud de estrategias diversas, tales como el uso de lenguajes expresivos, los aportes de la neuroeducación, el juego y el uso de las TICs. Los conocimientos sobre la atención a la diversidad de los alumnos, la inclusión desde la heterogeneidad de los sujetos, y la formación centrada en la realidad educativa y no en lo ideal, porque no existe.
Y finalmente, el fortalecimiento de la propia reflexión de los practicantes sobre sus prácticas, del espíritu crítico y la orientación y la innovación. Apelar a una mayor cantidad de prácticas y fortalecer aspectos de la planificación y las propuestas pedagógicas para la enseñanza. Bueno, estos aspectos coinciden con lo que contaba Josefina de Córdoba, con lo que decía Andrea también en relación a la cantidad de prácticas. Y me parece que también coinciden con las necesidades que tienen los docentes hoy, precisamente de también ellos tener que autoformarse en cuanto a estrategias, en cuanto a las tecnologías, en atender a la diversidad de los alumnos, porque también la formación que tuvieron fue en otro momento histórico, donde las clases de educación física estaban fuertemente separadas por género, incluso con prácticas diferenciadas. Entonces, todos esos aspectos que ellos sienten la necesidad de autoformarse, creo que son los que ellos consideran que la formación actual debería potenciar. Y el atender a la diversidad de los alumnos. Hoy, antes la escuela secundaria quizás no era obligatoria, entonces también hay una mayor diversidad en este espacio, este nivel escolar. Bueno, no quiero extenderme, pero traté de ser lo más sintética posible, y en todo caso, mañana, por ahí, si nos volvemos a encontrar, les cuento la segunda pregunta. Los dejo con la intriga. Bueno, muchísimas gracias, Gabriela. Sí, nosotros también hicimos todo rápido. A lo mejor en las preguntas podemos ir aclarando algunas cosas más sobre nuestras instituciones. Bueno, ya te está dispuesto, esperamos las preguntas, los comentarios de alguno de los presentes, su experiencia. Así es. Nos quedó pendiente la Universidad de Hurlingham, pero no encuentro presente, a lo mejor tuvieron dificultades para conectarse, quizá mañana, Fede, los podamos incluir en el segundo momento de proyectos. Bueno, no hay problema. Bueno, a lo mejor vale comentar para aflojar un poco que todos los docentes de educación física que estamos aquí presentes seguramente nos hemos visto atravesados por la situación de dar una clase en el marco de la virtualidad, y quizás desde las emociones, desde los sentires, desde esa experiencia está bueno ir compartiendo. No obviamente a modo de catarsis, pero sí estaría bueno ir complementando esto que nosotros fuimos compartiendo, si coinciden, si no coinciden, si les pasó otras cosas, si el contexto es diferente a esta representación país que entre todas las universidades más o menos hemos planteado, ¿no? Desde el norte, el centro, el sur, el conurbano, etcétera, La Plata. Bueno, es una fotografía de lo que podría estar pasando, pero bueno, interesa la voz de quienes han tenido que llevar adelante las clases y bueno, a ver qué les ha pasado, con qué se han encontrado, ¿verdad? Federico, viste que siempre conversamos, mientras ellos van pensando, la diversidad de nuestra formación es producto de que la patria es tan grande y las formas culturales son tan diversas y los orígenes de nuestras instituciones también, que hace que, bueno, las tomas de decisiones sobre las instituciones también sean de esas características, ¿no? Nosotros conversábamos con Sergio, la verdad fue una conversación hermosa porque descubrimos nuestras diferencias después de un encuentro de la red. Y Sergio me llama y me dice, ¿vos sabés que esto que vos decís es diferente de lo nuestro? Porque nosotros creíamos que era una cosa y era otra.
Y eso me pareció muy bueno para poder reconocernos y no creer que cada institución es un búnker que tiene la sabiduría de todo y que es la que puede manejar todo, sino que, bueno, las diferencias están y son aceptables, y también ha llegado el momento de que nos sentemos, como en este grupo, a la mesa para hablar sobre nuestras prácticas, para descubrirle los aciertos, las necesidades de cambio, buscar rutas, aceptarnos como somos, que también me parece que eso es valioso. Ahí llegó la primera pregunta, ¿eh? Atención. ¡Ay, qué suerte! Y viene de Mendoza, por eso tardó un poco. Viene de Mendoza, ¿no? Entonces, bueno, se presenta la profesora Mariela Benítez, de Práctica Profesional Cuarto del IEF de Mendoza, y nos consulta, ¿no? En virtud de las decisiones que hemos tenido que tomar, quienes no pudieron ingresar a las escuelas. Si la pregunta es, si consideran que nuestros futuros y futuras colegas están preparadas para ejercer. Qué pregunta, ¿no? Es la pregunta yo creo que es una pregunta que uno se puede hacer más allá de la pandemia, digamos, ¿no? Porque no estamos 100% seguros ni seguras en ninguna situación que estemos o estén preparadas los futuros docentes, ¿no? Quizás ahí, perdón, ¿no? Yo me metí, pero es una pregunta que enseguida me disparó como para pensar algunas cosas, ¿no? Claramente las asignaturas en las que estamos forman parte de un área, ¿no? Entonces, y en esas áreas hay distintas asignaturas de práctica, o sea que todas las cuestiones de la práctica no se definen en una asignatura ni mucho menos, se van trabajando a lo largo de un proceso que involucra el área de práctica, formación en el profesorado. Y si lo pensamos en un sentido más amplio, son las trayectorias formativas relativas a las biografías escolares también, las que se ponen en juego y forman parte de la formación docente. Entonces, desde esa mirada, desde esa perspectiva ampliada, es como que nos liberamos un poquito de las responsabilidades de creer o considerar que somos los únicos responsables de la formación con respecto a las prácticas, ¿no? Somos un pequeño granito de arena, de alguna manera, en un proceso mucho más amplio. Y otra cuestión es que, bueno, en este proceso amplio se aprenden muchas cosas. Y obviamente que, como decía Andrea, no terminamos de aprender, digamos, la formación es permanente, de hecho, continúa en lo que Davini plantea como socialización profesional. Entonces, de alguna manera hay tantos elementos en juego y tan complejos que en lo que nos toca a nosotros en una asignatura es trabajar una pequeña parte. Y la parte que nos tocó tiene que ver con este contexto de pandemia, ¿no? Entonces, desde ahí uno puede pensar que seguramente a partir de estas experiencias contribuimos en algo, y seguramente novedosas, experiencias que no se vivieron previamente, y ojalá no se repitan en un futuro, novedosas para la formación. Por otro lado, hay una concepción de práctica docente que es también más amplia con respecto a la práctica de la enseñanza, ¿no? Porque la práctica docente involucra una serie de actividades diversas que van más allá del enseñar en el patio o en un aula, ¿no es cierto? Estar frente a estudiantes. Entonces, desde ahí también se pueden trabajar una multiplicidad digamos, de saberes que involucran la práctica profesional y laboral de los futuros docentes, ¿no? Desde ahí, un poco podemos fundamentar, son algunos de los fundamentos que podemos traer con respecto a ir para adelante en este contexto con los matices y las variables que se fueron dando entre las distintas instituciones ¿no? Sí, Andrea. No, que bueno, continuando con esto que decía Fabián, ¿no? Que dijo Fabián recién, que no nos garantiza que este recorte de prácticas en un curso, en 2 cursos en las escuelas, nos garantice la formación de profesionales que puedan ejercer sus prácticas de la enseñanza o sus prácticas docentes en las escuelas, porque simplemente es un recorte en el tiempo.
los programas de las asignaturas tienen ciertos criterios donde hay variables y hay indicadores que los estudiantes practicantes deben responder para acreditar estas asignaturas. Pero esto no significa que con ese hacer de ese tiempo, de ese momento en cada una de las escuelas, que por ahí hasta está muy condicionado por la mirada del profesor que lo está acompañando, el profesor tutor, también esa práctica no es una práctica que pueda desenvolverse libremente o con la suficiente reflexión o crítica o con la suficiente decisión por parte del estudiante. Entonces, ese recorte no nos garantiza en la presencialidad que pueda ejercer. Y lo mismo en la virtualidad. No, eso quería decir. Acá llegó un comentario que va enriqueciendo la charla, el intercambio de Jennifer, ¿no? Que dice que se sintió muy identificada con, imagino, con cada una de las experiencias en el 2020, que trabajó en equipo con docentes de teatro, música, danza, junto con educación física, y que trataron de contribuir a la contención y bienestar de alumnos y familias. Hicimos hincapié en el vínculo. Fue un desafío enormemente placentero. Bueno. Yo creo que ese es uno de los aspectos más importantes de la pandemia. Justamente, establecer el vínculo, la contención, la relación, el descubrimiento, el redescubrimiento de nuestros convivientes, familias en el sentido ampliado, y eso lo expresan los chicos y también nuestros estudiantes. O sea que para mí ha sido un año muy rico. Yo no quiero ver a la pandemia, ya lo he dicho muchas veces, como algo tan negativo. Sí, es cierto, hay cosas muy terribles, pero también hay cosas muy buenas. A lo mejor nuestros estudiantes han salido mejor preparados para incluir la virtualidad en la enseñanza de la educación física, cosa que no se nos había ocurrido antes. Y ahora, mira vos, se ha dado esta gran oportunidad. Yo trato de verlo con serenidad, porque esto es lo que nos tocó vivir. Y uno tiene que tomar decisiones en función de lo que le toca vivir. Y a lo mejor también nos permite sacudir esa idea del profesor de educación física que es el activista. A lo mejor ahora tuvo que pensar otras cosas, descubrirse en otros modelos, inventar nuevos recursos, desesperarse para poder comunicarse y mantener la atención. ¡Qué bonito! A mí me parece fabuloso. Lo quiero ver desde ese lugar. Sí, rescatar un poco. Situaciones, perdón, Fede, sí, dale. No, vos, dale. No, iba simplemente a comentar experiencias. Se dieron situaciones absolutamente inesperadas que no nos hubiéramos imaginado que podían suceder en las prácticas con los estudiantes, ¿no? De estar grabándose en situaciones inéditas, ¿no? Y digamos, de alguna manera generando actividad corporal, desde el trabajo interáreas, pensando en cómo llevar adelante una clase de educación física con los materiales que tienen los niños y las niñas en sus domicilios. O sea, realmente, sumando lo que planteaba María Laura, fueron tantos los desafíos que no podemos pensar que van a caer en un saco roto, ¿no? Sino que sin duda algo, todo eso va a generar algo nuevo, si se quiere, ¿no? De hecho, nos pasa a nosotros con nuestras propias prácticas. No vamos a salir igual de todo esto, por suerte, ¿no? Sí, y enriqueciendo un poco lo que traía Jennifer, casi como el descubrimiento por sorpresa, ¿no? Porque parecería que estamos muy acostumbrados desde la educación física a trabajar solos, muchas veces estamos a contraturno de la escuela, no nos cruzamos con nadie, casi que no sé si sentimos que pertenecemos a una institución especial, salvo por ahí cuando se pone uno una camiseta que la representa, pero si no, pareceríamos que no formamos parte de la institución. Sin embargo, el descubrimiento de poder trabajar con otras áreas de forma coordinada, ¿no? Recuerdo que uno de los profesores del nivel inicial que me dio las respuestas que recién compartía, me decía que
siempre había trabajado solo, pero que le encantó encontrarse con la profesora de inglés, con la de música y con la de plástica y poder organizar una planificación juntos y que sea cada vez más creativa, más divertida, más interesante para los niños, los y las niñas y para ellos también, ¿no? Acá Carolina comparte esto de ver lo adverso como una posibilidad para trascender, ¿no? Federico, Sí. quería comentar que, bueno, nosotros somos una universidad que el año pasado no pudimos, no, fue una decisión en realidad la de no ingresar a los establecimientos. Sin embargo, los estudiantes en práctica trabajaron en propuestas y trabajamos con los docentes orientadores, pero por fuera de la escuela. Y también un poco tomando lo que dijeron ya María Laura, Fabián, cómo pensarlo o sea, yo creo que fue una oportunidad también, ¿no? Porque hay cuestiones que se abordaron quizás con la misma o más intensidad que otros años. Si bien no tuvieron la posibilidad de ir y ofrecer esa propuesta a niños y niñas en las escuelas, sí sucedió lo que viene sucediendo, y es que tuvieron que pensar en un objeto de enseñanza que fuera de la educación física, y qué de eso enseñar, y por qué enseñarlo, y para qué, y de qué manera en este contexto que era a partir de una propuesta remota. Digo, o sea, estuvieron muy problematizados. Una vez que tuvieron resuelto qué enseñar, pensar cómo volverlo atractivo, y también haciendo uso de las tecnologías. O sea, la verdad es que creo que es otro modo de enseñar, y eso yo no quisiera restarle mérito, ¿no? Porque mis estudiantes, yo veía las propuestas y las reflexiones que hicieron, y la verdad es que si bien ellos lo sienten como una pérdida no haber ido a la escuela, porque bueno, es una pérdida, no tuvieron la posibilidad de ingresar a las escuelas, sí tuvieron la oportunidad de problematizar la enseñanza de la educación física y de pensar una propuesta, y todo el año estuvieron tratando de pensar una propuesta que valiera la pena. Así que bueno, bienvenido sea seguir pensando esas cuestiones. Bueno, tenemos hasta las 19:30 para seguir compartiendo. ¿Sí? ¿Puedo decir algo? ¿Puedo decir algo? Sí, sí. No, con respecto a la oportunidad. No solamente la enseñanza en las escuelas, ni tampoco las intervenciones de los estudiantes practicantes en los foros, en lo virtual de las cursadas, ¿no? Digo, nuestras, digo, de la facultad. Y creo que esto que voy a decir nos ha pasado un poco a todos los docentes formadores, creo, me animo a decir esto, a aventurarlo. Que también fue y es una exigencia para nosotros que poder tomar esta oportunidad para mejorar y para preparar en esta realidad, que tampoco estábamos preparados para preparar a nuestros estudiantes en esta realidad. Entonces tuvimos que no sé, yo siempre hablo de Casablancas, que es una autora que habla del pasaje de las tecnologías de la información y la comunicación a las tecnologías del aprendizaje y la comunicación, que es este vínculo que tienen las tecnologías con lo pedagógico, y que realmente hay que pensar estas tecnologías con el sentido y con el acto pedagógico. Y bueno, tuvimos que, y a nosotros, docentes, nos llama, o en esta concepción que ya tiene, transeúntes digitales, porque tuvimos que transitar la digitalidad para poder mejorar las propuestas, mejorar y ayornarlas a esta realidad tan desconocida, y que tiene que ver también con la incertidumbre de la misma práctica, porque tampoco sabemos qué va a pasar a futuro con esta formación, digo, ¿no?
esperemos que sea lo mejor, que volvamos a la presencialidad, que no va a ser la misma que la anterior, pero que podamos volver. Pero bueno, todo esto también significó innovación, creatividad, un desafío interesante, ¿no? En esto de esta posibilidad y esta oportunidad, como había dicho Fabián, ya desde el año pasado, ¿no? Yo me acuerdo que él dijo tomar esto como una oportunidad. Y sí, y ahí tuvimos que salir a remar y a mejorar las propuestas pedagógicas nuestras como formadores de formadores, ¿no? Yo quería agregar, si puede ser, que dentro del grupo de los practicantes, ¿no? O sea, en esta intervención desde lo virtual le pasaron muchas cosas, pero hubo un grupito que estaba muy contento de haber abordado este desafío de enseñar en la virtualidad, y buscaban cosas y mejoraban. Esto es lo que también decía Andrea, ¿no? Porque el tema era la dimensión pedagógica de lo que sería, que venía más de la educación a distancia, ¿no? También, o sea, cómo enseñar desde una pantalla. Y bueno, creo que es un camino que si uno lo tendría que enseñar fuera de una pandemia, ¿sí? No tendría tanto valor y profundidad como lo es ahora. En la misma situación, estamos con la misma necesidad, todos y todas, tratando de aprender esto. Así que creo que también recibieron, digamos, una buena oportunidad para aprender algo distinto. Y yo entendí lo que dijo la profe de Mendoza, esto de si hasta el 2019 de todos los profesores que se recibían tenían las prácticas presenciales, y a partir de ahí uno podía decir, che, este es un docente que ya tiene sus prácticas presenciales, el que no las haya tenido tampoco puede habilitar a decir, no es un docente, ¿no? Recibido, aunque no haya hecho las prácticas presenciales. Y sumo a esto, bueno, de la formación inicial, formación, digamos, continua, sumo también de que nosotros, digamos, somos una partecita de lo que es todo el recorrido de la formación, del aprendizaje de todos los estudiantes y las estudiantas. Así que me parece que creo que tomamos la oportunidad, ¿no? Creo también que es muy difícil con todo lo que nos rodea, realmente un esfuerzo doble poder concentrarse en esto de, a mí me gusta la palabra reinventarse, reinventarnos, ¿sí? Para seguir enseñando en este docente. Y después desde la virtualidad hay algo que también se profundizó, que es cómo diagnosticar desde la virtualidad a un grupo, cómo de alguna manera pensar una idea, cómo hacer un proyecto, cómo planificar y cómo hacerlo y cómo evaluarlo. Esto es invaluable, digamos, porque en otro momento sería muy, muy difícil, digamos, esta riqueza de todo lo que pasó. Esto los chicos lo aprendieron, y los practicantes aprendieron a hacer estas cosas. Entonces, esto es parte de la práctica docente, ¿sí? Y aprendieron otras cosas, que es la que nos tocó en este momento. Pero no se puede invalidar diciendo, bueno, que no puede ser un buen profesor o una buena profesora, porque de alguna manera no llegó a hacer las prácticas. Nos perdimos, digamos, las sensaciones, las vivencias, el estar en una escuela, en sentirnos en una posición más de docente, pero bueno, eso obviamente que se puede continuar aprendiendo. Me parece que hay alguna pregunta, sí. Fede, no sé si... No, es un comentario de la profe de Mendoza, ¿no? que justamente se refería a eso, ¿no? Poner en tensión lo que todos consideramos como válido, digamos, ¿no? Es decir, que no habría un egresado sin no tener las prácticas aprobadas, las prácticas pisando el patio. Pero bueno, la realidad hoy nos invita a pensarnos de otro modo. ¿Sí, Gaby? Para agregar también a esta cuestión, hay algo que a nosotros nos pasa con los estudiantes en general, en los dos profesorados que trabajo, estoy en Luján con Sergio y en la UNPAS, tenemos un gran porcentaje de estudiantes que ya ejercen el rol docente en distintos espacios no formales quizás, en escuelitas deportivas, en centros comunitarios, centros de salud. Entonces, pensar que ellos van a estar habilitados para ejercer el rol docente cuando nosotros los profesores de práctica los veamos en el patio, también es una ilusión. Yo creo que personalmente lo que espero que un estudiante se lleve, que se lo lleve puesto a su vida profesional, es poder leer el contexto
y pensar las estrategias en esa situación, ¿no? Y poder innovar y crear estrategias de acuerdo a lo que sucede. Y creo que esta pandemia fue, creo que el mayor desafío para buscar esas posibilidades. Y lo otro que para mí es fundamental es que pueda reflexionar sobre su práctica, que pueda autoobservarse, que pueda mirarse en ese espejo y decir, bueno, ¿cómo fue esta clase? Si los chicos aprendieron lo que quise enseñar, si tengo que revisar, tengo que volver para atrás. Entonces, eso para mí es fundamental que se lo lleven para el resto de su vida profesional. Entonces, si aprendieron eso en este contexto, aunque sea construyendo videos, armando propuestas a distancia, y pudieron hacer ese ejercicio, creo que es un logro. Y con los estudiantes en Luján, particularmente la experiencia de práctica, yo soy una de las profesoras de los prácticos, mis estudiantes no hicieron prácticas virtuales, algunos, muy poquitos, porque tampoco encontramos muchas escuelas que tengan en el conurbano clases así virtuales por Zoom o por Meet. Entonces hicieron en sus lugares laborales, tenemos un 70% de los estudiantes que trabajan en estos espacios no formales con adolescentes. Entonces hicieron esta unidad didáctica, esta secuencia de clases donde ellos me enviaban la unidad didáctica, hacíamos las correcciones, los planes, ellos tenían que, y tomo prestado lo que aprendí en Córdoba también cuando fui a observar mi tesis, para hacer mi tesis de maestría, el dispositivo de grabar las clases, de grabar el audio de las clases. Entonces ellos grababan el audio de las clases, hacían la transcripción en el Drive donde teníamos compartidos los documentos, subían el audio también porque yo escuchaba las clases y les hacía observaciones a través del audio, y hacían ese análisis de cada una de esas 3, 4 clases que fue la unidad didáctica, y la conclusión reflexionando sobre si los estudiantes aprendieron eso que querían enseñar y sobre su propio rol docente. Entonces, con que ellos hayan hecho esta experiencia, aunque yo no los haya ido a ver en la práctica, y aunque no fue dentro de una escuela y fue dentro de un espacio no formal, quizás poder repensar esta experiencia en la escuela, qué diferencias, qué coincidencias, qué cambiaría. Creo que es un ejercicio muy interesante y que enriquece el rol que ya están ejerciendo, porque no es que tienen que esperar a recibirse, porque ya lo están haciendo. Correcto, es verdad, Gaby. Bueno, ahí está el comentario de Cristina, que lo pueden leer, pero como estamos a 4 minutos de ir cerrando, Carolina había expresado su deseo de compartir un aporte, y sí, te lo permitimos. No sé si, Carolina, querés abrir el micrófono y la cámara. Adelante. Hola, hola. Hola. ¿Me escuchan? Sí. Bueno, estoy en General Roca, Río Negro. El año pasado tuve la posibilidad de trabajar en una escuela que tiene orientación en educación física. Fue realmente un gran desafío para mí, no esperaba poder hacerlo. En principio me sentí un poco incompetente, porque tenía que dar materias teóricas, pero bueno, me salté al vacío y confié, y fue tremendamente maravilloso lo que pasó. Di motricidad y corporidad, y me di cuenta de que esto, ¿no? Ver al sujeto o al niño o al adolescente de manera integral, es el máximo desafío del profe de educación física, que es un estudiante que no solamente se mueve, sino que siente, que tiene emociones, que le pasan, que está en un contexto, que hay variabilidades de cosas a tener en cuenta, y nada, fue a mi juicio muy, muy productivo, y a nivel profesional siento que he ampliado mucho más mis prácticas, y actualmente no estoy trabajando porque era un cargo interino, condicional, ya se cayó, una lástima, pero bueno, las políticas a veces intervienen en el proceso de la continuidad de los estudiantes, lamentablemente.
pero hoy estoy dando en primaria y me doy cuenta cómo hoy miro al niño de otra manera. Así que creo que es eso, ¿no? Revisar nuestras prácticas, estar abiertos y construirnos colectivamente. Así que gracias. No, gracias a vos, Carolina. No sé, compañeros, pero me parece que cerrar este encuentro con estas palabras de Carolina, que mejor, ¿no? Está bien. Así es. Si Por podés supuesto. grabar si podés guardar el chat, guardar Sí. como archivo. Sí. Está siendo grabado, esto se va a subir a la nube, luego lo vamos a bajar, va a quedar público. Así que sí, no hay ningún problema. Para aquellos que estuvimos y para aquellos que lo quieren ver después. Así que, bueno, de mi parte, como anfitrión de este espacio de Zoom, agradecerles a cada uno y a cada una de ustedes por haber compartido este espacio. Les invitamos a descansar, a ir a descansar y que mañana a las 9 de la mañana nos reencontramos con las nuevas mesas de ponencia que se van a estar presentando en simultáneo, luego un conversatorio. Y aprovecho para quienes son expositores en las mesas de mañana de que puedan acercarse a través de los enlaces correspondientes unos 15, 20 minutos antes para ir coordinando justamente con los y las coordinadoras de esos espacios distintos aspectos que hacen a la presentación. Así que desde ya, muchas gracias, que tengan buenas noches y hasta mañana. Hasta mañana. Gracias. Hasta mañana. Cuídense Hasta mañana. todos. Hasta mañana. Hasta mañana. Gracias, hasta mañana. Chao, hasta mañana. Muchas gracias. Chao, Gaby. Chao, José.